Por ahí, si lo que no me ayuda un poco de la voz es que tengo un resfrío bastante marcado, pero bueno, espero que puedan entenderme. Bueno, yo estoy a cargo del programa REM, que es la Red de Conocimiento de Malezas Resistentes de APRESID, y bueno, un poco por eso la función de dar esta charla. Como para empezar, para los que no conocen el programa REM, decirles que APRESID es la institución coordinadora de esta red, de la que participan otras instituciones, empresas de insumos, SENASA como organismo oficial, laboratorios que hacen muestra de resistencia, es decir, es una red a nivel nacional que, bueno, que coordina APRESID porque fue quien tuvo la iniciativa de esta red y viene funcionando desde el año 2010, y lo que hacemos desde REM es tener información actualizada a nivel país de la situación de malezas. Nosotros llevamos el listado de malezas resistentes y hacemos mapas a nivel país de cómo esta situación se va moviendo. También ofrecemos la posibilidad de hacer muestras de resistencia a aquellos productores o asesores que tienen dudas sobre la situación de alguna maleza en algún campo que tengan influencia, y tratamos de difundir un buen manejo, que es lo último que dice ahí, estrategias superadoras, que digamos es difundir lo que sería un buen manejo de malezas, que creo que es un poco lo más importante en cuanto a estas tres actividades. La página web, para aquellos que no la conocen y quieran visitarla, y ahí toda nuestra información es pública, la pueden ver ahí, y ahí tienen para contactarse, para suscribirse a newsletter mensuales que enviamos, leer información y demás, así que dejo esta diapositiva a disposición. Bueno, ahora sí, ya para comenzar con la cuestión técnica, algo muy básico, pero es la definición de maleza para que todos estemos de acuerdo cuando avancemos. Una maleza es aquella planta que crece en un lugar indeseado. Así que bueno, esta definición, que es muy simple, muy simple, pero a su vez ayuda muchas veces a alguna confusión que aparece. Así que algo que aparece en un lugar donde yo no quiero que esté, eso es una maleza desde el punto de vista agronómico. Una foto muy clara es esta, es un lote de trigo cosechado, donde yo lo quisiera tener todo limpio, y ahí se ven 2 matas de sorgo de Alepo, claramente es una maleza, o este manchón de sino de gramón en un lote de soja, claramente también es una maleza. Dicho esto, vamos a pasar a la primer práctica o la primer forma de control, que es la más habitual, y por eso arranco con esta, y a partir de ahí vamos a abrir un poco la mirada, pero la más utilizada es el control químico, con herbicidas justamente, que es el tipo de producto que se usa para controlar maleza. Esta es una foto típica de lo que es el funcionamiento de un herbicida. Hacia la izquierda se aplicó un herbicida y pueden ver como el suelo estaba mucho más limpio. A la derecha se ve, bueno, un lote totalmente malezado. Es el trabajo que hace un herbicida, en este caso un preemergente, o sea que es un herbicida que controla las malezas antes que nazcan. Ahí vemos el efecto muy claro. Bueno, de herbicidas no es que voy a hablar mucho, porque podría ser la charla directamente de esto. Hay mucho por hablar, pero alguna cuestión por mencionar, simplemente que hay un abanico muy grande de productos. Lo que ven ahí es una de las clasificaciones de herbicidas que utilizamos mucho, que es el modo de acción, es decir, cómo funciona este herbicida. Ahí ven todos los tipos que hay. ¿Y por qué es importante esto? Es importante porque cuando se genera resistencia a herbicidas, lo que normalmente hay que hacer es cambiar de grupo, cambiar de modo de acción. Entonces a nosotros, como ingenieros agrónomos, nos interesa mucho saber de qué modo de acción estamos hablando cuando usamos un herbicida, para saber si hay alguna falla, si se trata de resistencia, tener que cambiarlo, y a su vez, aunque no haya resistencia, ir rotándolos en el tiempo para evitar esto. De la misma manera que pasa con los antibióticos, donde los médicos deberían por lo menos rotarnos los antibióticos para no generar resistencia. El principio de funcionamiento es el mismo. Bueno, de herbicidas hay mucha información. Simplemente lo que les digo, esto es un ejemplo de un marbete, las características del herbicida, cómo usarlo y demás se encuentran en los marbetes de los productos. Cada producto tiene su marbete. Lo pueden bajar de internet o se encuentran en el envase. Acá hay un ejemplo.
y ahí dice las precauciones que hay que tener, los primeros auxilios en caso de intoxicación, y a su vez las cuestiones agronómicas de en qué cultivo se puede usar, las dosis, qué precauciones hay que tener, cómo mezclarlo. Bueno, en definitiva, toda la información de cada uno se encuentra en este dossier que tiene que por obligación debe tener cada producto para poder ser registrado en SENASA. Así que es algo que a veces se pasa por alto y debería verse con un poco más de atención a la hora de usar cada producto. ¿Cuál es la base de un manejo con herbicidas? Bueno, el monitoreo y el registro de lote a lote de lo que hay en el mismo. El monitoreo es recorrer sistemáticamente el lote, es algo que se hace, pero a veces no con la calidad necesaria. El monitoreo requiere un tiempo, requiere una metodología, y bueno, y requiere también el registro, que es algo que no se hace demasiado. El registro es anotar con distintos métodos, que puede ser con una planilla simplemente de papel, o puede ser con una aplicación. Hoy ya hay muchas apps que permiten en un celular ir tomando estos datos. Y esto que parece muy básico, muy primitivo, es una de las principales falencias que hay a la hora del manejo de maleza, un monitoreo deficiente. Así que por eso lo recalco, y siempre que hablamos de práctica superadora, parecería que tendríamos que hablar de drones y de biotecnología, y a veces el error pasa por esta cosa que es tan primitiva y tan básica, pero deficiente en muchos casos. Así que por eso lo quería mencionar. Una de las cosas importantes en el monitoreo es la identificación de las malezas. Eso también sería una clase totalmente aparte. Lo que les dejo acá es un link que se encuentra dentro de la misma página de REM a banco de imágenes de malezas. Ahí hay un banco realmente importante de diferentes especies y fotos de muy alta calidad, para que muchas veces nos sirve de consulta para buscar malezas en el caso de dudas de qué especie se está tratando. Así que dejo simplemente la página para aquellos que les interese entrar e investigar un poco este tema. Otra cuestión muy importante a la hora del control químico es el tamaño. Acá en esta foto es la misma especie, yuyo colorado. A la derecha una planta chiquita en el tamaño adecuado para un control, para la mayoría de los herbicidas. A la izquierda una planta de la misma especie pero mucho más grande, algo que también estamos reaprendiendo. Lo digo así porque antes era muy frecuente, hoy acostumbrados a que los herbicidas que usábamos funcionaban bien, es algo que debemos mejorar bastante, el control en tamaño adecuado de las malezas para que funcionen bien los herbicidas a una dosis adecuada. Otro tema que hay que prestar atención en el control químico es la calidad de la aplicación. Lo que se ve en esta imagen es una tarjeta hidrosensible, para aquellos que no sepan lo que es una tarjeta de papel color amarillo que cuando se humedece se tiñe de azul, y lo que se hace con estas tarjetitas es ponerlos sobre las malezas en este caso, y cuando se hace la aplicación de herbicida se tiñe de azul donde impactaron las gotas, y con esto podemos medir la calidad de la aplicación. Es también algo que se conoce hace mucho tiempo, pero no se lo practica demasiado, y a veces fallas que se encuentran es por falta de calidad de aplicación, y no por casos de resistencia o problemas de los productos. Y bueno, también es algo que quería marcarlo porque es algo que creemos que tenemos que mejorar bastante, el hecho de la calidad de la aplicación cada vez que se hace. Lo estoy hablando para malezas, lo mismo sucede para plagas, para enfermedades, para cualquier otra adversidad, el tema de prestarle un poco más de atención a esta práctica. Y esto es como resumen de lo que hay que tener en cuenta a la hora de hacer un control químico. Fíjense que podría llevarnos toda la hora hablar de esto, pero a forma de tipeo, qué cosas hay que considerar a la hora de una aplicación, las malezas presentes, como les decía, que sale del monitoreo, el tamaño y el estado de las mismas, el cultivo que vendrá a continuación en ese lote o que está presente en ese lote, el estado del cultivo, o sea, el tamaño que tiene, los herbicidas que ya se aplicaron en ese lote, porque no se pueden repetir en muchos casos, el tipo de suelo, porque los herbicidas que van a suelo tienen mucha influencia, digamos, la dosis que hay que aplicar y no, para no dañar el cultivo. El pronóstico climático, porque muchas veces hay productos que deben incorporarse al suelo, entonces saber si viene o no una precipitación los próximos días nos sirve para saber si ubicar una aplicación o no, o también para
que no se laven los productos que si faltan horas para una precipitación, las características del herbicida, que es lo que se encuentra en los barbetes, el costo, que es algo que no podemos dejar de lado porque las aplicaciones vienen como colación de una producción que debe ser rentable, la calidad de aplicación que les comentaba antes, la logística, porque debe llegarse al lote con los productos, la máquina en tiempo y forma, los cultivos sensibles cercanos, porque ante los riesgos de producir una deriva, digamos que el producto llegue a otros lotes, no tienen que dañarse, entonces hay que tener presente que hay sembrado alrededor, y ni hablar áreas de riesgo cercanas, que es justamente todo lo que ahora está muy en boga, que es casas, escuelas, cursos de aguas y demás que hay que tener muy presente a la hora de recomendar una aplicación de herbicidas en este caso y de fitosanitarios en general. Así que como pueden ver, algo que parece muy simple, que es una aplicación, uno al decidirla debería tener en cuenta estas, quizá algunas más, cuestiones que influyen cada vez que uno toma decisión sobre qué recomendación dar. Bueno, eso es a forma hipersintética de lo que sería el control químico, cuestiones muy básicas a tener en cuenta, haciendo hincapié en algunas que están un poco más flojas a mi criterio. Vamos a hablar ahora de resistencia a herbicidas, que es un poco a lo que nosotros nos ocupamos y lo que estamos trabajando en REM. Eh, Esta curva indica las malezas resistentes a nivel país. Como pueden ver, a través de los años esta curva va subiendo, lo cual indica que hay nuevas malezas resistentes a herbicidas. Los distintos colores indican justamente los modos de acción que les comentaba antes, es decir, el tipo de herbicida. Los rojos son este grupo que se llama LS, los azules son graminicidas, los negros son glifosato y los verdes son hormonales, son diferentes grupos de herbicidas. Pero más allá de eso y cada una, lo importante es ver la tendencia, que es realmente bastante preocupante, de cómo a través de los años, de los últimos 6 o 7 años, venimos escalando en la generación de malezas resistentes a nivel país. Esta tendencia es mundial, no somos la excepción, pero sí, bueno, nuestro ámbito de trabajo es Argentina y por eso nos ocupamos especialmente de tener esta información y bueno, y generar conciencia a partir de esta dinámica. Como les decía, otra función que tenemos es decir dónde están estas malezas resistentes. Este es un ejemplo, hay muchos mapas, pero este es uno, el de Yuyo Colorado, Amaranthus. Fíjense cómo a través de los años se van pintando nuevas zonas por partidos o departamentos, que es el nivel de detalle que tenemos, de cómo va creciendo en superficie estas malezas, y bueno, lo cual nos indica que algo mal de alguna manera estamos haciendo o que hay que cambiar los manejos en aquellas zonas donde aparece esta maleza, porque obliga, bueno, a incorporar otras prácticas, tanto herbicidas como no químicas. Y bueno, ¿cuál es la consecuencia de todo esto? Por un lado el costo, o sea, evidentemente tener una maleza resistente, nueva, indica que tenemos que invertir más dinero en controlarla, y eso es lo que calculamos en un trabajo que hicimos hace un par de años. Las barritas verdes indican cuánto cuesta los herbicidas en situaciones sin malezas difíciles, sin malezas problemáticas, y las barritas rojas indican cuánto cuesta el control con las malezas difíciles estas que analizamos. Entonces, para distintas zonas del país, esto está marcado, como ven a la izquierda dice sur de Córdoba, norte de Córdoba, NOA, y a la derecha ven núcleo, NEA y sudeste de Buenos Aires, cuánto se incrementó el costo, y pueden ver que todas las barritas rojas son más altas, indicando que debemos gastar más en herbicidas a causa de malezas, digamos, o sea que en lotes que tenemos malezas tenemos un mayor incremento del costo. Eso es lo que le impacta directamente al productor, lo que le preocupa de todo esto, porque para producir lo mismo tiene que gastar más dinero en controlar las malezas. Y otra visión que quizás es un poco menos conocida o menos estudiada es el impacto ambiental de todo esto, que es algo que nos preocupa también. SEIQ que figura ahí es una sigla en inglés de índice de impacto ambiental, es un coeficiente que mide muchas variables de los agroquímicos que usamos, indica qué tanto daño le podemos hacer a la persona que aplica, al consumidor del producto,
al medio ambiente en general, y bueno, y todo eso se resume en un valor que se llama EIQ. Y lo que podemos ver es, para las mismas zonas que marcaba recién, ahí hay barritas que indican SMD, significa sin malezas difíciles, CMD es con malezas difíciles, para soja y maíz en las distintas zonas, y los números de arriba, que es lo que le quería dejar, es, fíjense que dice más 19, más 7, más 8, más 50, bueno, ese número es en qué porcentaje se incrementa el impacto ambiental cuando hay malezas difíciles, digamos, malezas resistentes o tolerantes. Esto mismo entonces nos está diciendo que en la mayoría de los casos el impacto se incrementa. Esto simplemente es por un mayor uso de herbicidas, obviamente, no tiene otra causa. Entonces nos está también prendiendo una luz amarilla que nos dice, bueno, tenemos que prestar atención a ello. No solo es costos, que es lo que uno más rápidamente se da cuenta, o a nivel del productor, sino también que eso no es gratis para el ambiente, es un impacto que estamos generando y que tenemos que tratar de manejar de alguna manera diferente o con el menor impacto posible. Bueno, entonces luego de ese diagnóstico, y por eso arranqué con control químico, viene como colación lo que es un manejo integrado de malezas, que es la visión que deberíamos tener siempre presente y tener como fin manejarlas de esta manera y no solamente pensar en herbicidas como en algunas zonas o en algunas producciones se hace. Vamos a hablar entonces ahora de lo que es el manejo integrado de maleza. Bueno, el manejo integrado combina diferentes prácticas, no solo químicas, sino que van a ver que son biológicas, culturales, mecánicas y químicas, para manejar maleza. O sea, integra diferentes metodologías. La dependencia de cada una es reducida, es decir, no dependen de una sola, sino de que dependen de la suma de todas las técnicas de manera individual acumuladas. Es más complejo de manejar, es mucho más simple manejarlo solamente con herbicidas y si es posible con pocos, como fue una realidad en los últimos años, donde había muy pocos herbicidas que funcionaban muy bien, eran baratos, entonces era fácil. Esto es las antípodas de eso, pero es lo que creemos que debe hacerse y va a tender a solucionar el problema. Y un detalle que no es menor es difícil capturar valor. ¿Qué significa esto? Que cuando incluye muchas prácticas que vamos a ver ahora, donde no hay una persona de forma directa o una empresa que gane dinero de esa práctica, entonces no es tan fácil que se introduzca. Ejemplo, si yo vendo un herbicida, la empresa que lo vende captura valor de eso, entonces la empresa va a estar muy interesada en que esa práctica se adopte rápidamente por el productor en una área muy grande. Esas tecnologías se introducen muy fácilmente en el mercado porque hay alguien que las tracciona. Ahora, si yo digo que la práctica es estrechar los surcos, salvo alguna empresa de maquinaria que le interese que el productor cambie la sembradora, pero en general son prácticas que no hay alguien directamente que gane dinero con eso, entonces no son tan fáciles de promover. Obviamente instituciones como APRESID, INTE y otras instituciones promueven estos, pero al no haber alguien que se beneficia directamente con un ingreso económico, son prácticas que demoran más en introducirse. Y un poco eso es las consecuencias o las causas de por qué los manejos integrados, tanto de malezas como de plagas, no tienen una adopción tan alta a nivel acá y a nivel mundial también. Bueno, hecho esta introducción del manejo integrado, vamos a ver estos diferentes principios, de qué se trata cada uno. Y esto sale de algunos trabajos de Estados Unidos, ahí abajo tienen el paper original, ellos trabajan bastante en estos temas. Uno es este acá que les menciono, de la Universidad de Montana, pero bueno, hay muchos trabajos que indican esto. Vamos a ir viendo ahora punto por punto estos distintos principios del manejo integrado de malezas. El primero dice que la prevención es la clave, lo cual es una frase súper conocida, vieja, pero no por eso menos importante. ¿De qué se trata esto de la prevención? Veamos algunos ejemplos. El monitoreo. Lo vimos hace un rato y ahora vamos a explayar un poquito. La limpieza de la maquinaria, la semilla, que esté limpia de malezas, evitar que las malezas produzcan semillas y recolectar las semillas de maleza.
vamos a ir a ver, bueno, lo del monitoreo lo vimos hace un rato, recalcar la importancia, recién lo decíamos para el manejo químico, pero es en general, perdón, para el manejo integrado mucho más, saber qué malezas hay en cada momento del año, en qué zonas, en qué partes del lote, básico para cualquier manejo. Y el registro de eso para poder tomar decisiones no solo en el momento, sino a futuro. Limpieza de maquinaria. La maquinaria es una jeringa, como normalmente se le dice, o sea, transportan semillas de un lote a otro a medida que van trabajando y son la principal fuente de diseminación de las malezas resistentes, por lo menos en la Argentina. Nosotros tenemos un país muy grande donde las máquinas recorren muchos kilómetros yendo de una zona a otra en la época de cosecha, y aún, aunque no sea así, entre lotes de vecinos, contratistas que se dedican bueno, a prestar servicios a muchos productores, esto genera eh, que se vayan moviendo semillas de malezas de un lote a otro. La limpieza de maquinaria es una práctica conocida, no es algo muy difícil, sin embargo es de bastante baja adopción, el costo es muy bajo, pero bueno, lo que prima ahí es que en el momento de cosecha todo el mundo está apurado y por eso no se lo hace. Pero es una práctica que es bastante efectiva, de un costo muy bajo, y bueno, y debería implementarse más. Eh, hay protocolos de limpieza de cosechadoras, hay formas que están desarrolladas sobre todo por el INTA sobre cómo debe hacerse la limpieza de una máquina que no lleva más de media hora o algo más, pero sin embargo, bueno, no somos todavía capaces de entender la importancia de esta práctica. Semilla limpia es algo también muy viejo, una práctica súper conocida, pero no por eso menos importante, y ahí simplemente es un dato que hay en Australia, que consideramos que es un país donde se trabaja bien, solo el 26% de las muestras de semilla que se hizo en un estudio no tenía malezas. O sea, significa que el 74%, es decir, tres cuartas partes, sí tenía malezas en la semilla del cultivo que se comercializaba. O sea que es también una jeringa, por decirlo, la semilla que uno utiliza si no sabemos la fuente, o no se hacen los trabajos de limpieza necesarios. Y otro ejemplo es en Uruguay. En Uruguay, por ley, se obliga a los productores a hacer coberturas durante el invierno, cultivos de cobertura, mucho de eso se hace con ryegrass. Y bueno, al no prestarse atención en algunos casos, lo que se hizo es diseminar ryegrass resistente a glifosato, queriendo usarlo como cobertura. Eso, digamos, obviamente no estamos en contra del cultivo de cobertura, algo que vamos a mencionar más adelante, pero fue una consecuencia indeseada de llevar semilla de ryegrass resistente y bueno, y infectar campos, desgraciadamente por esta causa. Es decir, que la semilla es algo que tiene que prestarse atención de uno de dónde la consigue y en lo posible pedirlo la calidad, la mejor calidad posible. Otra de las pautas de esta prevención era evitar que las malezas produzcan semillas. Eso se consigue de diferentes formas. Varias de las prácticas que vamos a nombrar a continuación tienen como consecuencia esto. Pero en realidad lo que uno quiere dejar en claro esto es que por más que las malezas a veces ya no compitan con el cultivo, porque el cultivo ya creció y demás y ya no genera una pérdida económica, pero evitar que produzca semilla tiene una consecuencia en el largo plazo. Entonces, a veces hay que tomar medidas que tienen un costo, por más de que en ese momento no se devuelva el costo ese, porque la maleza ya no quita rendimiento al cultivo, pero sí uno lo que está haciendo es evitar que eso genere semillas y así incrementar la población al año siguiente. Eso es un poco el principio que debe quedar en claro a la hora de decidir algunas prácticas. Y esto que es una cuestión no muy poco, sino nada usado en Argentina, pero sí es algo que en Australia se hace mucho. Te voy a mostrar dos o tres fotos de lo que es recolectar semillas de malezas. Esto lo hacen los australianos porque el problema es muy grande, no es que ellos sean demasiado preventivos, sino que el problema realmente es muy grande el que tienen, y implementan algunas prácticas de esto. ¿Qué es lo que hacen? Tienen dos o tres métodos, acá les muestro una foto, este es uno. La máquina cosechadora lo que hace es, en vez de desparramar el rastrojo, formar
una andana que se ve en la foto y que hacen después con esto lo queman. Por supuesto que las consecuencias no son buenas en cuanto a lo ambiental, al rastrojo que uno queda, pero ellos lo hacen por una desesperación que tienen de controlar algunas malezas. Es un ejemplo. Ahora vamos a ver otras prácticas un poco más sustentables con el mismo principio. Esta acá lo que hace la máquina junta todo el rastrojo y lo hace fardos, y esos fardos, bueno, después se lo dan a animales, en ese caso estarían llevando la semilla a algunos lugares, pero se la sacan del lote, por decirlo de alguna manera. Y lo más efectivo es esta, que lo que hace en realidad no es recolectar las semillas, sino destruirlas. Esa máquina que va atrás de la cosechadora es una moledora, por decirlo de alguna manera, y muele todo lo que sale de la máquina y destruye las semillas dentro de esa paja, la semilla de malezas, y entonces baja al banco de malezas marcadamente. Eso es lo que se ve en este gráfico, que bueno, a la izquierda tenemos raíz anual, es una maleza muy importante en Australia, a la derecha el rábano silvestre este, y como se puede ver en los dos gráficos, en 3 o 4 años baja muy rápidamente el banco de semillas de estas malezas, al usar estas prácticas de cosechadoras con destructores. Es decir, que como durante 3 o 4 años se usó esta práctica y no se incorporaron semillas, digamos, no llegaron al suelo, rápidamente bajó la cantidad de malezas por no incorporarse nuevas semillas al banco. Así que es una práctica que en Argentina todavía no está para nada implementada, no se usa, pero para algunas situaciones deberíamos empezar a pensarlo seriamente. En Estados Unidos empieza a haber máquinas con estos sistemas, así que creemos que no vamos a demorar mucho en empezar a probar alguna de estas prácticas acá en Argentina. El segundo principio del manejo integrado de malezas es incrementar la mortalidad natural de las malezas. ¿De qué se trata esto? Bueno, las semillas mueren naturalmente por algunas causas, como insectos que las pican, que las comen, hongos y bacterias que las afectan, ratones, pájaros o simplemente deshidratación. Es decir, una semilla que cae en el suelo está expuesta a todas estas condiciones. Y bueno, gracias a esto en realidad tenemos mucha menos maleza de lo que habría si no existiría. Por ahí nos parecen que tenemos muchas, pero esas que quedaron en realidad son pocas respecto a lo que había originalmente, como consecuencia de todos estos factores que la afectan. Lo que podemos hacer es favorecer esto, es decir, favorecer estas causas de degradación de semillas. Y bueno, claramente esto es mayor si no se entierran, es decir, perdón, si las malezas están superficialmente, es mayor la cantidad de insectos que la van a comer, ratones, pájaros, o estar expuesta a la deshidratación. Así que en este caso, la siembra directa es una causa que aumenta todo este tipo de, de- de adversidades para las malezas. Y lo último es los cultivos de cobertura. Son, digamos, los cultivos de cobertura lo que hacen es generar un ambiente húmedo, con poca variación de temperatura durante un largo periodo de tiempo, que también favorece a que se genere un ambiente propicio para que haya insectos, bacterias, hongos, ratones y demás, para que esas malezas, esas semillas sean consumidas. Así que también es de los cultivos de cobertura, que vamos a ver mejor más adelante, es una herramienta que ayudaría a que se incremente la mortalidad de semillas. El tercero es no darle de comer a las malezas. ¿De qué se trata esto? Bueno, no darle de comer a las malezas lo voy a explicar con un grafiquito que espero que se entienda de qué se trata. Eh, las malezas comen, por decirlo de alguna manera, agua, nutrientes y radiación. Como cualquier planta vive de eso, de la radiación del sol, del agua y los nutrientes del suelo. Eh, entonces lo que debemos hacer para bajar la cantidad de maleza es sacarle la comida, que son estos tres factores de alguna manera. Eh, en este gráfico podemos ver la radiación marcada con flecha amarilla y abajo el agua y los nutrientes en azul y rojo y las distintas fechas del año. Y lo que le quiero mostrar acá es cómo uno con cultivos puede hacer que esto varíe. ¿Qué tenemos acá? Bueno, lo rojo, la línea roja que se ve significa que si durante todo el año no haríamos nada, toda esa radiación, agua y nutrientes estarían expuestas a las malezas, que se simboliza con esa línea roja. Eh, Ahora esto es
lo rojo son malezas, lo verde clarito es una soja de primera, digamos, es que durante el periodo del año, recuerden que la última parte era la primavera y verano, tenemos un cultivo creciendo, que en este caso es soja, o sea, ya tenemos una parte importante donde las malezas le sacamos recursos, pero igualmente fíjense que la barra roja es grande, ocupa más de la mitad del año, que tenemos todos los recursos que es agua, luz y nutriente a disposición para que crezcan las malezas ahí, se diseminen y demás. Ese es el periodo que le llamamos de barbecho, ¿no? En el caso de un maíz pasa algo similar, simplemente está corrido el ciclo, pero también tenemos 4 o 5 meses de cultivo y todo el resto a disposición de las malezas. Ahora si hacemos dos cultivos, ahí lo amarillo es un trigo, lo verde es soja, y fíjense que queda una fracción mucho más chica para las malezas, que es lo rojo. Eh, lo que simboliza ahí es que cuando empezamos a incorporar más cultivos en el año, achicamos el tiempo donde las malezas tienen todos los recursos a disposición, y por lo tanto va a ser menos necesario controles como herbicidas o otras prácticas. Eh, Esto acá simboliza un cultivo de cobertura, o sea, es un cultivo que no se cosecha, se hace para cubrir el suelo y algunos otros servicios, como en este caso sería controlar malezas, es lo que se ve en el verde clarito chato, y ocupa un segmento, una parte del año muy similar a lo que sería un cultivo de trigo, pero en este caso cumple una función de control de malezas y también queda una fracción chica roja de donde habría que controlar las malezas. Algo similar, bueno, esto sería cultivo de cobertura maíz, y esto sería una pastura, que sería el caso ideal, por decirlo de alguna manera, donde tendríamos todo el año el suelo cubierto, consumiendo recursos en un lote. Esto no significa que cuando hay cultivo no hay maleza, pero sí que tenemos una herramienta controlando naturalmente, por decirlo de alguna manera, consumiendo esta comida que no queremos dejarle a las malezas y la comemos para algo que nosotros queremos, que es producir con un cultivo. Así que no darle de comer a las malezas se trata de esto, de tratar de usar los recursos a nuestra utilidad y no dejárselos a disposición de ellos. Un ejemplo numérico de esto es, bueno, en Santiago del Estero, en Bandera, donde hay un grupo de productores APRESI trabajando hace 4 años en esto, y lo que se ve en este gráfico es cómo en el eje de las Y pueden ver las plantas por metro cuadrado de malezas que hay, en los diferentes tratamientos que fueron cebada, avena, centeno, avena sativa, triticale, trigo, como cultivos de cobertura, o sea, cultivos que durante el invierno estuvieron trabajando como cobertura. Y el último es sin cultivo de cobertura, y fíjense que las plantas de malezas por metro cuadrado son 4, 5, 6 veces más grandes que, que donde se hizo cultivos de cobertura. ¿Sí? Cualquiera de todos ellos, hay diferencia entre algunos, pero lo importante es la diferencia entre todos los cultivos de cobertura y el tratamiento sin cobertura. Fíjense, ¿por qué pasa esto? Justamente por haberle consumido recursos a las malezas. Así que bueno, esto es un dato real de productores, de que esos grafiquitos son ciertos. Y esto ya es de Brasil, pero el principio es lo mismo. Acá lo que vemos es también las plantas por metro cuadrado y en el eje de las Y, y lo que podemos ver es en 3 años cómo varía la cantidad de malezas. La barra verde indica que se hizo un barbecho otoño-invierno, es decir, que se aplicó un herbicida en el otoño y se aplicó otro en el invierno. La barra celeste es que solo se aplicó en el otoño, y la barra roja significa que no se, que no se dejó barbecho, es decir, se hizo, todo el año se cubrió el suelo con cultivo. Y fíjense que la única barra que baja en el tiempo es esa, es decir, es la que no se dejó periodo de barbecho, se ocupó todo el tiempo el lote con algún cultivo. Es la única que logra bajar la población de maleza, las otras permanecen constantes, no se incrementan, pero tampoco bajan. Así que vuelve a mostrarse este principio que quería mostrar con los grafiquitos. Ahora otras prácticas dentro del cultivo que hay para consumir recursos, es decir, dentro del cultivo también podemos tener herramientas que nos permitan consumir el agua, la luz y los nutrientes a nuestro objetivo, que es producir alimentos y no a favor de las malezas. Algunas de ellas, ¿cuáles son? Bueno, la densidad, es decir, que si yo siembro el cultivo más denso, con más plantas, compito mejor. La distancia entre surcos, cuanto más chica sea la distancia entre dos surcos,
mejor compito a las malezas porque rápidamente lo cubro, le hago sombra y le consumo la luz. La orientación de siembra, y ahora tengo un grafiquito para mostrar eso, que es algo bastante curioso. La fertilización, que dice esto, que si la fertilización yo la hago lo más cerca posible de la línea de siembra, voy a favorecer el cultivo y no a las malezas. Si hago una fertilización boleada, pongo en iguales condiciones a la maleza y al cultivo. El cultivo y el cultivar, porque no todos los cultivos compiten de igual manera, por la fecha del año, por la forma de crecimiento, por la forma en que como las hojas sombrean o no, todo eso influye. Y la calidad de semilla, porque cuanto mejor sea la calidad de semilla, más rápido van a hacer y crecer mi cultivo en un inicio y va a competir mejor con las malezas. Es decir, son todas herramientas que ayudan. Todo suma un escaloncito en el manejo de malezas. Este es un gráfico, una foto que muestra claramente cómo aumentando la densidad del cultivo controla maleza. Fíjense a la izquierda, esto es Australia, no es nuestro, por eso el trigo es así bastante malo para lo que estamos acostumbrados. Pero el estudio es de allá, fíjense, a la izquierda 40 kilos por hectárea de trigo y hay 102 plantas de trigo por metro cuadrado, y a la derecha 160 kilos de trigo dio 287. Y fíjense la cantidad de malezas que hay a la izquierda y a la derecha. O sea, a la izquierda cuando el trigo compite menos hay muchas más malezas, a la derecha hay mucho menos. Eso es algo que se ve habitualmente y bueno, aumentar la densidad del cultivo implica mejorar la competencia por recursos a las malezas. Y esto que es un poco más raro, no tan conocido, la dirección de siembra, si es este, oeste o norte-sur, simplemente por una cuestión de sombreo, es decir, de cómo el cultivo sombrea el entresurco. Lo que se hizo también es en cebada, trigo y canola, lo que muestra la flecha roja es que con la dirección de este-oeste, la cantidad de malezas es menor. Fíjense, por ejemplo, la primera, que es un sitio que se llama Beverley, en la dirección este-oeste hay 8 gramos por metro cuadrado de maleza, frente a que si yo lo sembraba norte-sur había 64. Solamente por la dirección de siembra, o sea, aquí no se varió el cultivo, el herbicida ni nada. Lo que hizo el cultivo en este caso es sombrear mejor y vino menos maleza. O sea que esto, fíjense que son, como les decía, prácticas que nadie captura valor porque nadie gana, solamente el productor, digamos, pero ninguna empresa va a ganar algo porque no va a vender nada, simplemente lo que hace es cambiar la forma en que siembra el cultivo. Eh, y bueno, como verán, todas estas herramientas lo que hacen no es la solución definitiva, sino que suman pequeños escaloncitos. Eh, Mantener las malezas fuera de equilibrio, ¿de qué se trata esto? Bueno, mantenerlas fuera de equilibrio significa que uno en el tiempo le vaya cambiando las estrategias de control. Si uno siempre repite lo mismo, rápidamente se adaptan y van a sobrevivir las que se adapten a ese manejo. En este gráfico es apilar todos los que le mostré anteriormente, de soja, de maíz, trigo, soja, cultivo de cobertura soja o maíz, y viendo que las flechitas lilas serían momentos donde uno estaría haciendo aplicaciones normalmente en estas rotaciones. Y si vemos abajo ahora, como yo al ir cambiando año tras año el cultivo, veo que puedo ir apilando flechitas en distintos momentos, lo cual me indica que si el primer año hago soja de primera, aplico en un momento los herbicidas, pero si al año siguiente hago maíz, lo aplico en otro momento, y bueno, ya esa maleza que se quiso acostumbrar un momento, al año siguiente le cambio la estrategia y no la dejo adaptarse a ese ambiente. Por eso las rotaciones son muy importantes. Eso significa mantenerlas fuera de equilibrio, es decir, todos los años tratar de desubicarlas y que no se acostumbren. Y otra cosa que hago también con esto es ahí las flechitas de distintos colores tratan de indicar el herbicida que estoy usando. O sea, no el momento, sino el tipo. Eh, y como podrán ver abajo, si yo sumo todo eso, voy a ver flechitas de distintos colores. ¿Esto qué significa? Que un año apliqué un herbicida, el año siguiente usé otro, y al ir rotando cultivos se usan distintos herbicidas, porque obviamente cada cultivo tiene sus herbicidas específicos, y entonces puedo en ese caso, después de 3 o 4 años, ver que fui aplicando en diferentes momentos, no solo diferentes momentos, sino diferentes tipos de herbicida, lo cual hace que las malezas se le complique adaptarse a esa situación. Por eso lo de mantenerlas fuera de equilibrio, y de ahí la importancia de la rotación de cultivos y de herbicidas en un manejo integrado.
Y el último de los principios es usar todas las mini herramientas que sean posibles. ¿De qué se trata esto? Bueno, justamente las grandes herramientas son los herbicidas o el control químico que vimos al principio y la labranza, que después voy a hablar. Eh, y las mini herramientas son todas estas pequeñas cositas que parecen que por sí solas no hacen nada, porque sí que me va a variar cambiar la densidad o la dirección de siembra o la fertilización, pero todas ellas, como les decía, son pequeños escaloncitos y por eso se llaman mini herramientas o pequeños martillos, le llaman en el trabajo original, Little Hammer, son pequeños martillitos que hacen al manejo general. Todos ellos suman un poquito y son todas herramientas casi sin costo, digamos. Eso es lo importante, porque la fecha de siembra, el cultivar que uso o la densidad, son prácticas muy poco costosas eh, y la suma de todas ellas generan un beneficio. Eh, Como otro concepto importante de esto es que yo tengo una determinada densidad de malezas que se indica a la izquierda y lo que debo hacer es reducirla esa con todas prácticas, diferentes prácticas, control físico, biológico, cultural, son las que fuimos viendo, y por último el control químico, es decir, tengo que usar todas estas herramientas posibles y el control químico va a ser necesario, casi indiscutiblemente va a ser necesario, pero luego de haber pensado y practicado todo el resto de las cosas y no al revés, no simplemente obviar todo el resto y decir, bueno, yo total lo controlo químicamente cuando sea, con hay herbicidas para eso, porque eso es lo que nos lleva a la generación de resistencia y al aumento de costos y a todo eso que vimos antes. Es decir, tenemos que pensar todo lo otro y terminar con el control químico como última herramienta necesaria, que va a ser casi siempre necesaria, pero luego de agotar lo otro. Y bueno, ahora un par de prácticas que no estaban escritas en el trabajo, pero que me parece importante sumar. El pastoreo es otra herramienta para aquellos que tienen ganadería, es una herramienta de manejo de malezas. También vendría a ser un pequeño martillito, no es que evita o es el control total, pero la frecuencia, la profundidad, por decirlo, del pastoreo, digamos, si es más alto, más bajo. Y ahí hay todo escrito, está en inglés, no es para leerlo, pero todas, como distintas acciones hacen que yo favorezca maleza o favorezca mi pastura según cómo lo hago, digamos. Así que es interesante también cómo hay gente trabajando en esos temas. Y algo que parece súper antiguo, que ya superamos, no obstante ello, esta foto es de Estados Unidos, no es de África, digamos, es del primer país del mundo, controlando manualmente yuyo colorado en este caso. Y bueno, quizás no debería estar dentro de un programa organizado de control, pero sí saber que es una herramienta útil en el caso de que tengamos algunos escapes y permite retrasar la dispersión de la resistencia. Así que es una herramienta que en algunos casos puede ser útil para estas situaciones puntuales, no para obviamente decir que vamos a controlar las 30 millones de hectáreas en Argentina con control manual, pero sí para estas situaciones puntuales que aparecen cosas que escapes que no teníamos pensado. Esto sí es Argentina, esto es Santiago del Estero, y bueno, y hay algunas malezas que, sobre todo en manchones o en cabeceras muy localizadas, aparecen y controlar eso químicamente es totalmente inviable por los costos y por la cantidad de herbicidas que hay que usar, y con asadas se controlan muy fácilmente. Nuevamente, son controles puntuales, no es de grandes superficies ni todos los años, pero para esos casos se utilizan personas que lo hacen manualmente. Labranza, ¿se acuerdan que las dos grandes herramientas eran química y labranza? Bueno, acá hay toda una discusión por dar, eh, y obviamente desde APRESI tenemos una posición en esto, bueno, esto es un arado, lo exagero ahí como diciendo esto es una labranza, hay otras labranzas un poco más amigables, no obstante ello, nosotros cuando ponemos en la balanza creemos que si bien la siembra directa nos quita una herramienta que es la labranza, los beneficios son mucho mayores a lo que perdemos con la siembra directa. Y por eso inclinamos la balanza hacia la siembra directa y creemos que manejando bien todas las otras herramientas, tanto químicas como las otras no químicas, podemos mantener el sistema en funcionamiento sin necesidad de recurrir a esta práctica, a excepción de algunos casos particulares que puede ser por malos manejos anteriores o por algunas malezas puntuales, muy manchones y demás, salvo algunas excepciones muy puntuales, en las generalidades no creemos que no es necesario recurrir
a mover los lotes por una cuestión de maleza. En definitiva, y ya yendo hacia lo último, terminando casi, creemos que las comunidades de malezas deben manejarse con muchas herramientas. Hay muchas herramientas, hoy los sistemas son muy simplificados y por eso no usamos muchas, pero están el monitoreo básico, las rotaciones, el cultivo, cómo hacer para que compita, los cultivos de cobertura, los herbicidas usados de buena manera, mezclándolos en el momento oportuno, las aplicaciones selectivas, que es algo de lo que no mencioné, pero hoy hay herramientas, maquinarias que nos permiten aplicar solo donde hay malezas y no el resto del lote y permite bajar el uso de herbicidas. Los eventos genéticos, biotecnología, que nos permite usar más productos en el momento donde no se podría, la limpieza maquinaria, en definitiva hay muchas prácticas que tenemos que usarlas a todas. Y como ejemplo de ello, un par de diapositivas para graficar. Esto acá es, vuelvo a Bandera, un grupo de productores que está trabajando en esto, y muestra cómo puedo complementar prácticas con cultivos de coberturas y herbicidas que vieron ellos. Bueno, espero que esta curva las pueda explicar de esta manera. La curva azul lo que muestra es el nacimiento de una maleza en el tiempo. Fíjense que a la izquierda tienen las plantas por metro cuadrado, ¿sí? Cuántas malezas por metro cuadrado hay. Eh, y la curva azul muestra cómo van naciendo en diferentes momentos del año, de la primavera en este caso. Eso es un testigo, es decir, es una parte del lote donde no se hizo ninguna práctica, ni química ni cultivos de cobertura. La línea verde que le sigue hacia abajo es una franja donde se aplicó un herbicida de barbecho, o sea, se hizo un control químico. Como pueden ver, la curva es va mucho más abajo, es decir, que hay menos maleza, mucho menos, porque la primera, fíjense que el pico era de 14 y el otro es de 4, o sea que se bajó más de un 50%, no obstante ello, sigue germinando maleza en todo ese ciclo. La roja, que va un poco más abajo, bastante más abajo y más acotada, es el cultivo de cobertura. Es lo que le decía, digamos, un cultivo que se sembró durante el invierno con el fin de que compita con las malezas durante esta época. Eh, Aquí el cultivo ya se secó en ese momento, porque la flecha de la izquierda muestra que se secó en septiembre, a mitad de septiembre, pero aún hasta mitad de noviembre sigue siendo efectivo por lo que deja en el lote, la cobertura, y la curva se achicó mucho. Y la última, que es la lila, es la más chiquita de todas, fíjense que está más comprimida, solamente va del 4 de noviembre al 18, es decir, que hubo un impulso de germinación de maleza, pero mucho más acotado. Eh, y esta es la estrategia donde se hizo un cultivo de cobertura y luego de la cobertura se aplicó un herbicida. Entonces, vamos a ver que complementando prácticas se obtienen los mejores resultados, es decir, haciendo las coberturas y a su vez con un herbicida, tuvimos un control muy bueno complementando prácticas, cosa que con la herbicida solo no se logró y con la cobertura sola tampoco en esta situación. Bueno, aquí lo que se muestra es que las curvas se mueven a la derecha, lo cual dice que es un periodo mucho más chico, y hacia abajo, bueno, que es lo que vimos en la cantidad. Y esto es algo muy parecido, también de información de este grupo, de esta chacra. Lo que se puede ver acá son diferentes cultivos que se han usado de cobertura. Tenemos vicia, melilotus, centeno, trigo, que es no como cobertura, sino como cultivo, y barbecho químico, que es el último. Y el porcentaje de control de maleza. Fíjense, a la izquierda está el porcentaje, todos están por encima del 90%, lo cual es un control muy bueno. 90% de control de maleza significa que todas las prácticas usadas controlaron muy bien, tanto las coberturas como el trigo, que es un cultivo de invierno, como el barbecho. Pero la gran diferencia es este numerito acá, que indica el número de aplicaciones que fueron necesarias, el número de aplicaciones de herbicida. En el barbecho químico se hicieron 4 aplicaciones para llegar a esa fecha con un 90% de control. Eh, en el trigo 1, en el centeno 2, en el melilotus 1 y en la vicia 2. Es decir, que se bajó sensiblemente el número de aplicaciones necesarias para, y teniendo controles excelentes arriba del 90%. Entonces, creemos que un poco el camino es ese, esto es manejo integrado, esto es integrar cultivos y cultivos de cobertura a los herbicidas, que es la práctica más habitual y normal que se utiliza. Así que esto es un ejemplo práctico de que la teoría es factible en este espacio.
A modo de cierre, lo que le podemos decir es que la problemática es creciente, evidentemente estamos, como le mostramos en los gráficos, entonces podemos esperar simplemente que vengan las soluciones por principios activos, por eventos transgénicos que traigan las compañías, y pensar que esa va a ser la solución, o podemos ir hacia un manejo sustentable o integrado de malezas, que simplemente, entre comillas, se refiere a diversificar las prácticas y para eso hace falta mucho conocimiento. Creemos hoy que nosotros estamos trabajando en eso desde APRESI y otras instituciones, en generar el conocimiento necesario para diversificar las prácticas y que el manejo sea más sustentable de lo que es hoy día. Bueno, esto era básicamente lo que había. Ahora espero que si alguno tiene alguna pregunta, que pueda responder. Sonido reactivado. Hola Martín, no sé si se me escucha. Sí, Pablo. ¿Cómo andás? Saludo a todos los chicos que están sumados a la videoconferencia. Realmente te felicito, personalmente me pareció muy, muy buena, muy clara y muy adaptada al tiempo. Este, a todos nos viene bien, vos sabés que yo hace más de 25 años que ando en el campo y muchos de los conceptos que planteaste me parecieron una refrescada necesaria. Así que bueno, muchas gracias por eso y te felicito. Te comento, hay una pregunta que está hace un rato puesta. Uno de los muchachos quiere saber dónde comprar, cómo se consiguen los papeles hidrosensibles para monitorear la calidad de aplicación. Esos normalmente se consiguen en los lugares donde se compran artículos, y así, para pulverizaciones, digamos, en los negocios donde se compran instrumentos de seguridad personal para las aplicaciones o repuestos de maquinarias. En esos lugares es donde se suele venderse estas tarjetas hidrosensibles para control de las pulverizaciones. También hay algunas empresas, si no me equivoco, que, por ejemplo, de coadyuvantes que pueden tener, porque bueno, a ellos obviamente les interesa que se controlen las aplicaciones y bueno, y ver obviamente los beneficios de estos productos. Así que algunas empresas podrían tener también. Pero lamentablemente, y por eso lo puse, es una práctica que no es tan frecuente y en realidad deberíamos conseguir las tarjetas hidrosensibles en los kioscos prácticamente y no son tan fáciles de conseguir porque justamente se usan muy poco. Pero bueno, hay que incrementarlo. Perfecto, sí, en algún momento sigue siendo el único importador Syngenta, tengo entendido que las produce y las traía la gente de Tillet, los que venden las pastillas, sigue siendo así, creo yo, por lo menos es la información que tenía. Creo que sí, Pablo, por eso justamente de Tille, por eso se consiguen los lugares donde se venden pastillas o elementos para pulverizaciones. Creo que sí, que sigue siendo las únicas proveedoras. No estoy seguro, pero creo que sí. Bueno, no leo más preguntas por escrito, no sé si alguno de los que están todavía acompañándonos tienen alguna duda. Aprovecho que te tengo por ahí, Martín, te cuento que hoy un poco el escenario que estamos viviendo ya es con los cultivos de verano implantados, sembrados, así que todo lo que era preventivo y todo lo que había que hacer, estamos algo tarde, ya tenemos que empezar a manejarnos con el rescate y acá la problemática se está encareciendo bastante, ¿no? Yo le cuento a los chicos, estoy trabajando en la zona de Entre Ríos, cerca de la ciudad de Paraná, y no encuentro ningún lote que no tenga malezas resistentes, desde el raigras que mencionaste, al chullo colorado, la rama negra, etcétera. Así que los tratamientos que estamos viendo, ninguno está bajando de los $30.
la pregunta sería si hoy en el cultivo de soja puntualmente, eh, ¿considerás que hay algún parámetro para tomar la decisión de hacer un rescate de malezas o convivir con las que se escaparon? ¿Cómo podemos tomar esa decisión? Es decir, tenemos que tolerar un grado de embalezamiento que antes no estábamos acostumbrados. ¿Hay algún valor de referencia, alguna forma de tomar esa decisión? Eh, yo creo que eso depende, Pablo, de qué maleza estamos hablando, digamos. Si es una maleza resistente que sabemos que tiene una gran capacidad de producción de semillas y a su vez el control es muy caro en próximos años, tenemos que tratar de controlarla en los estados más iniciales posibles. Perdón, es decir, que tratar de que la población no crezca y en ese caso tratar de hacer los rescates eh, igualmente. Ahora, si son malezas que sabemos que, bueno, que se dispersen un poco, son controlables en los próximos años con diferentes herramientas, tanto químicas como otras, podemos darnos el lujo, por decirlo de alguna manera, de no controlarlas, o sea, si ya se pasó. Eh, Va a depender un poco de eso. Ahora, números particulares de cada uno no hay, los que hay son muy viejos y tampoco son útiles hoy día porque cambiaron los cultivos, o sea que también digamos, lo que competía un yuyo colorado en una soja de hace 20 años no tiene nada que ver a lo que es hoy, así que no tienen demasiado sentido esos valores. Básicamente, el principio se trata de eso, de tratar de controlarlas si las malezas son muy perjudiciales, aun cuando este año tengamos un costo extra que no teníamos pensado hacerlo. Sí, ok, perfecto, gracias. Martín, ahí leo una pregunta para que amplíes un poquito más, si bien había uno de los gráficos, pero reforzar esta idea de cuáles son los costos comparativos entre hacer un cultivo de cobertura o mantener el lote controlando malezas con productos químicos. Falta, o sea, lo que falta Muy es bueno. comparar con el costo del cultivo de cobertura, ¿no? Claro, es buena la pregunta. Eh, los costos de esto, bueno, son bastante variables según la zona y según también dónde el productor pueda proveerse de semillas. Hay, digamos, una dispersión bastante importante, pero en términos generales, en lugares donde la problemática de maleza es muy incipiente, es decir, donde todavía los barbechos siguen siendo muy baratos, en esos casos los cultivos de cobertura hoy tienen un costo extra, o sea, son un poco más costosos. En lugares donde los barbechos son más caros porque hace falta mezclar bastantes herbicidas, hacer tratamientos bastante más frecuentes y demás, los cultivos de cobertura pueden salir igual o menos. Eh, lo que hay que tener presente cuando uno evalúa eso es qué costos o qué beneficios pone en juego, porque los costos que yo tengo de herbicidas simplemente son para controlar maleza, o sea, no tengo otro beneficio que el control de maleza, ni nada más. En cambio, cuando yo hago una cobertura, además de controlar malezas, tengo beneficios que me aportan carbono al sistema, me aportan nitrógeno en el caso que tengo una leguminosa como vicia o melilotus, controlé o mantuve a raya la erosión, porque bueno, tuve el suelo cubierto, ni hablar si hay pendientes. En algunos casos puedo bajar la napa donde hay problemas de agua, es decir, que en esos casos, yo por más que tenga un costo parecido o algo más alto, tengo todos esos beneficios que un barbecho químico no tiene nada más que el control de maleza si lo hice bien. Entonces, por eso hay que tener mucho cuidado a la hora de comparar los números muy fácilmente, porque muchas veces pecamos de simplistas, ponemos los dos valores al lado y tomamos la decisión para un lado porque cuesta $5 menos y no estamos poniendo en la balanza todos los beneficios que tiene. Así que hay que tener presente eso. No obstante, como le digo, en situaciones donde hay controles o barrechos caros, están muy parejos o a favor de las coberturas y cuando se aporta nitrógeno, por ejemplo, como en las vicias,
y uno le pone el valor que representa esos kilos de nitrógeno, el balance se va a favor de las coberturas en esos casos, sin duda. Así que se pueden hacer los números y poner todo lo que hay en juego, digamos, no solamente el costo en dólares, digamos, que es lo que uno se tienta normalmente. Perfecto, correcto. Tomarlo realmente como un cultivo de servicio. Hay 3 preguntas. Ayrton quiere saber qué porcentaje se destruye con esos equipos que mostraste para las semillas en el rastrojo utilizado en la cosechadora. Muy bueno. La eficacia de esos equipos estaban en arriba del 90%, eran buenísimos. O sea que más del 90% de las semillas de maleza se destruían con justamente se llama destructor de semillas. Así que era muy bueno. Eh, por eso se lograban esos resultados que se veían que en 3 o 4 años de hacer esa práctica bajaba el banco notablemente. Así que es muy, muy, muy efectivo. Y lo que tiene, que ya existen equipos de esos que vienen integrados en la cosechadora, que ahí no tenía la foto, pero ya hay, en vez de estar ese carro enganchado atrás, ya está dentro de la cola de la cosechadora. Es decir, que si uno lo ve, no se da cuenta que está, es un molinete, por decirlo ahí, que está ahí adentro, que va destruyendo semillas. Así que eso va avanzando bastante rápidamente y ya hay marcas de cosechadoras que lo traen como opcional, como uno quisiera comprar otro accesorio, puede comprar esto, no acá en Argentina, pero sí en Australia o en Estados Unidos. Así que por eso creemos que es algo que más tarde, más temprano que tarde, va a empezar a verse acá. Bárbaro. Te tiro otra. Daniel pregunta, dice, la evolución de las malezas en el tiempo avanza bastante. Dice, teniendo en cuenta que en el futuro las nuevas moléculas van a ser pocas, sobre todo a corto plazo, es clave el manejo integrado. Dice, si bien diversificar es el camino y el conocimiento, cómo están trabajando desde la red a largo plazo. Otras técnicas, cómo manejan los umbrales, qué métodos utilizan para el muestreo de malezas, es decir, por dónde pasa la decisión de un control de malezas cuando ya está presente en el lote. Bien, a largo plazo lo que tenemos básicamente es teoría, es decir, tenemos en claro las buenas prácticas de manejo de malezas y llevando a cabo esos sistemas con buenas prácticas, creemos que son manejables. Lo que hay que cambiar también, y por eso está buena la otra pregunta, es que no vamos a volver a tener esos lotes que son para la foto de 100% limpios, porque eso va a ser muy costoso desde lo económico y desde lo ambiental también. Entonces vamos a tener que acostumbrarnos a ver algunos escapes que van a tener que ser, eh, vamos a tener que aceptarlos. Y bueno, obviamente sin pérdidas de rendimiento o mínimas, pero va a ser más frecuente eso de ver. Y la toma de decisión, bueno, como decía antes, los umbrales son poco útiles en maleza a diferencia de insectos, porque la maleza perdura en el tiempo, entonces por más que en un año por ahí esté debajo del umbral, si como decía anteriormente es una maleza muy perjudicial, tenemos que tomar la decisión de controlarla aunque aún estando debajo del umbral. Eh, entonces no es tan sencillo el uso de umbrales como en una enfermedad que arranca todos los años de cero prácticamente o una plaga. En maleza eso es más difícil y donde se trató de usar no tuvo mucha aceptación. Eh, Así que va a ser, por lo menos por lo que se ve, bastante a criterio del que esté a cargo de manejo del sistema, la aplicación o control o no de determinada maleza en base, bueno, a la capacidad, como digo, de reproducción que tiene, a los costos que tiene manejarla y demás. No es matemático esto como otras acciones, digamos. Fantástico. Un bocadillo es que hay muchos dentro del grupo Apreci Joven que son estudiantes universitarios y tanto para la carrera de agronomía como otras carreras, las que están vinculadas a la administración y a la economía, esto es una revalorización del rol del asesor y del profesional en la toma de decisiones. Hay 2 preguntas últimas para ir cumpliendo con los horarios. Ezequiel pregunta
tiene dos preguntas. La primera es, ante estas oleadas de prohibición de glifosato que estamos viendo en las redes y que en algunos casos llega a realizarse, como en el caso de Rosario, eh, ¿qué alternativas podemos utilizar como para suplir al glifosato? Y vinculado al manejo de cultivo de cobertura, también Ezequiel quiere saber si dentro de los cultivos tenés alguna opción en particular como para recomendar. Lo de las opciones al glifosato, eso depende de las malezas que hay en el lote, el momento del año, el cultivo. Hay que ir hacia otros herbicidas, digamos. Lo gracioso de esto es que muchos herbicidas alternativos son de perfiles ambientales más nocivos, o sea que estamos cambiando el glifosato por paraquat, por ejemplo, donde el paraquat tiene eh, aspectos mucho más riesgosos que el glifosato, pero bueno, como sabemos no se toma por datos científicos, sino por otras razones. Así que, por ejemplo, el paraquat es un herbicida que reemplaza en varias situaciones y después, como digo, va a depender de las malezas presentes, el momento y si hay cultivo implantado o no. Hay otros quemantes como saflufenacil, como glufosinato de amonio, bueno, que queman. No tienen el espectro del glifosato porque son más específicos para algunas malezas, pero se le escapan otras. Pero bueno, hay que acostumbrarse cuando no está prohibido, habrá que ir hacia esos usos que quedan, no hay otra alternativa. Lo gracioso o preocupante es esto que decía, que no siempre son más verdes, por decirlo de alguna manera, que el glifosato. Sí, hay más uso de herbicidas residuales, es decir, que tratar de que las malezas no nazcan, porque no hay las alternativas a cultivo, a malezas nacidas son menores, o sea que el uso de residuales y de mantener el lote la mayor cantidad de tiempo posible con algo vivo arriba, digamos, un cultivo de cobertura o de cosecha, para disminuir la necesidad de aplicaciones. Esa es un poco la estrategia que habría que hacer en esas situaciones. Y sobre el cultivo de cobertura, no se puede dar una receta general porque depende de la zona mucho. Si tengo agua, si no tengo agua, en qué ventana, digamos, del año, si necesito un cultivo largo o corto, porque voy a hacer un maíz más temprano o más tardío, o una soja. Eh, por eso que como que es difícil dar una receta, porque puedo decir que el centeno es espectacular, pero si voy a alguna zona puede ser de que no funcione bien porque es muy corto. Y en otro lado, si digo vicia, van a decir, pero la vicia acá me consume toda el agua. Entonces, por eso es difícil generalizar. Hay un abanico de unos 10 cultivos, o 6 o 7 más comunes, como vicia y meliloto dentro de las leguminosas, y dentro de las gramíneas está centeno, triticale, avena, hasta puede usarse trigo, algunos nabos, y bueno, y ahí hasta ahora es lo que hay. Y su uso depende, como les digo, del objetivo que se tiene, de la zona, de la capacidad de agua que tengo, si quiero que me consuma agua, si no quiero que me consuma agua. Varía un poco de acuerdo a eso la decisión. Y a su vez un abanico que se está abriendo muchísimo, porque bueno, se está requiriendo conocimiento en eso, así que se están haciendo consociaciones, se están sembrando algunos cultivos sobre coberturas vivas, se están haciendo siembras aéreas, o sea que es todo un mundo nuevo que se está abriendo de cultivos de cobertura y bueno, no es tan fácil. O sea, va a haber otra vez un área nueva para trabajar, así como cuando yo digo, che, ¿qué trigo siembro? Bueno, no hay un trigo, depende si estoy en Entre Ríos, en Córdoba, en Chaco o en Balcarce, hay 100 variedades y de acuerdo a si quiero proteína o no quiero calidad, bueno, de acuerdo a si el perfil sanitario y demás, elijo un trigo o algo parecido, no a ese nivel, pero parecido, creemos que va a ser el uso de coberturas en algunos años. Bárbaro, Martín. Yo pensaba despedirte, pero bueno, Romina pone una pregunta más y como se apunta directamente a nuestra institución, me parece que te la tengo que trasladar. Ella quiere saber el impacto de nuestro programa REM en los sistemas productivos en la zona núcleo. En general, ¿cuántos productores vemos que se están capacitando para bajar el impacto de las malezas en sus campos? Es la pregunta de Romina. Es bastante difícil calcular eso, ojalá lo supiéramos. Eh,
Nosotros creemos que aportamos a eso, no, la verdad no tenemos muy en claro cuánto impactamos, creemos que sumamos porque reunimos a varias instituciones y a empresas de insumos y tratamos de unificar un poco las voces de todo eso, pero bueno, no sabemos cuánto es el impacto real, creemos que ayudamos a eso, ahora si logramos torcer mucho la aguja o no, no es tan sencillo. Lamentablemente estas son cosas que no dependen solo de que haya alguien escribiendo un artículo o dando una charla. Hay muchas cuestiones que son culturales, económicas, estructurales y a veces cambiar eso lleva buen tiempo. Nuestro objetivo es trabajar en ese sentido. Bueno, si lo logramos o no en todo lo que quisiéramos, no sabría decirte cuánto. Si tienen ideas para aportar o sugerencias o tiempo, bienvenido. Perfecto, Martín. Bueno, no sé si alguno de los otros compañeros de APRESI que organizamos o que estamos tratando de llevar adelante este programa de suma de jóvenes a la institución, el Chino Galvano, que es nuestro coordinador y responsable, está Tomás también por ahí, Andrés García Arena. Te agradecemos muchísimo la colaboración, Martín. Creemos que estos grupos son 15 compañeros, muchachos que se suman, que les interesa saber más de este tema. Les vamos a ir ofreciendo distintas posibilidades y esperamos que tenerlos a todos en el Congreso del año que viene y ahí interactuar personalmente. Buenísimo, yo desde ya 100% a disposición si alguno de los chicos quiere antes del Congreso, digamos, entrar en contacto, sea Skype, mail o bueno, si sabiendo dónde se encuentran, nos podemos alguna vez por alguna circunstancia encontrarnos en alguna jornada, charla o reunión, no hay ningún problema, todo lo contrario, así que a disposición. Bárbaro, además esta presentación tuya fue grabada, video grabada, así que la vamos a intentar colgar y poner a disposición de todos los jóvenes que se están sumando en el grupo de WhatsApp. No sé, por mi parte agradecerte, saludarte y a los que están presentes todavía, agradecerles también por su interés. Estamos en contacto y seguimos interactuando a través del grupo de WhatsApp. Buenas noches a todos. Bueno, muy bien, Pablo. Para cerrar nuevamente, agradecerte, Martín, la verdad que clarísimo. Agradecer a todos los jóvenes que se sumaron y también, bueno, se ve el entusiasmo de los jóvenes en todas las preguntas que te hicieron, Martín. Así que mil gracias y también a todo el equipo de APRESIR Jóvenes, que Tommy Oestergel, bueno, es nuestra pluma mágica y la pata tecnológica que nos ayuda a armar todo esto. A Andrés García Arena, que también es otro capo, y Pablo Gelperin, que la verdad que es un gran ingeniero y tiene todo el expertise que le da su docencia. Así que es un grupo bárbaro que se suma a un grupo de jóvenes que tienen ganas de aprender, ganas de participar y sobre todo tenemos una base y un sustento profesional, como en este caso el de Martín Marcetti, que es una persona que más saben de malezas. Así que creo que todo un equipo bárbaro para seguir para adelante y afrontar el año que viene con muchos objetivos y con muchos proyectos. Así que bueno, cerramos acá. Nuevamente, Martín, muchas gracias, Martín. Y a los jóvenes seguimos en el grupo de WhatsApp. Y bueno, vaya pensando para el año que viene más temas e ideas para seguir adelante. Así que abrazos para todos y muchas gracias. Nos vemos.